10 y 11 de noviembre, Agroradio estará en directo desde las sedes de Datagri 2022. Día 10 en el Auditorio del Ejido y día 11 desde la finca experimental Las Palmerillas. Datagri 2022 y Agroradio unidos en el avance de la agricultura. Patrocina esta retransmisión Icostec. Muy buenas tardes, cuando son ya las 5 de la tarde, 6 minutos. Seguimos en directo desde el Auditorio del Ejido en este foro Datagri, quinta edición. Y tenemos en el set de Agroradio a José Antonio Gutiérrez, también conocido como Guti, nuestro amigo y compañero, director de la revista FIH Almería. Y también nos acompaña Antonio Escobar, jefe de área de Agricultura y Medio Ambiente. Buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes. Bueno, sí, se nos conoce como los Escobar. Los Escobar, ¿verdad? Y aquí en el Ejido no es tampoco una originalidad. Fuera de aquí se llaman Escobar, es un problema. Sí, ahí es más bien un cártel. Exactamente. Es una patente de corso llamarse Escobar. Bueno, señores, es la primera vez que el Datagri viaja a un pueblo que no es capital de provincia, El Ejido. ¿Qué significa eso para El Ejido? Bueno, yo creo que es verdad que no es capital de provincia, pero es capital de la agricultura. Es decir, El Ejido, no solamente por el tamaño, sino por la posición geográfica que ocupa, ¿no? En fin, a través del Ejido se mueven muchas más toneladas de lo que produce el campo, porque es el centro donde están las centrales hortofrutícolas, desde donde sale. Yo recuerdo hace muchísimos años cuando estaba el TIR, que estaba ahí en el polígono, que me acuerdo que en aquellos entonces salían 720 camiones diarios, ¿no? Y eso no era solo de El Ejido, era pues de toda la comarca. Es decir, eso es muy importante, que El Ejido es el centro, es la capital de la comarca y es la capital de la agricultura intensiva. Esto es así. Estamos de acuerdo seguramente que en la comarca del Ejido se hace la agricultura más tecnificada, diría yo, de toda Europa. Bueno, más que la más tecnificada, yo creo que la más avanzada. Si ser agricultura avanzada exige tecnificación, pues habrá tecnificación. Yo creo que en Datagri lo que nos estamos dando cuenta es que con una herramienta que te permita coger datos aplicándole un algoritmo, pues te puede decir cosas tan interesantes como cuándo va a madurar un pimiento, cuándo es el momento del corte e incluso hasta casi le pueden medir la calidad para poder cuantificarlo en una serie de datos en cuanto a calidad de vitaminas, proteínas, etcétera. Lo puedes convertir en un código de barras y lo puedes añadir a su etiqueta, con lo cual fíjate tú la información que le das al consumidor final de ese producto, ¿no? Entonces, con lo que nos están diciendo aquí en estos días de la celebración de Datagri, es que el futuro va a permitir a un agricultor saber cómo controlar el invernadero mucho más que lo está haciendo ahora. Por ejemplo, un gesto de control es el riego por goteo, ¿no? Que tú puedes alimentar la planta y la puedes regar con un sistema de riego asistido por ordenador. Pues ahora todo eso va muchísimo más allá, porque se van a poner en juego la inteligencia artificial aplicada a los invernaderos en cuanto al clima, en cuanto a la nutrición, el uso del agua, y todo eso te va a dar otros datos que también se van a analizar para saber si la cosecha va de acuerdo con los intereses que tienes tú como agricultor, que tiene el exportador como comercializador y como tiene el cliente final como consumidor de esa hortaliza. O sea, estamos hablando de la hostia, hablando pronto y rápido aquí para todos nuestros oyentes. Antonio, tú que le has tomado el pulso al campo desde hace muchos años, el agricultor de esta zona está acostumbrado a la innovación, al cambio. Si pensamos de dónde venimos y dónde estamos, fíjate, el agricultor aquí ha sido valiente en atreverse a todos los cambios que le han ido ofreciendo y planteando. Sí, y estoy de acuerdo con lo que dice Guti. Una cosa es tecnificado y otra cosa es avanzado. En el tema de la tecnificación, para mí Holanda es donde más técnicas existen de cultivo, pero precisamente por eso son más artificiales. Lo artificial, CO2, o sea, fertilización carbónica, es decir, un consumo de huella de carbono tremendo, y en cambio nosotros pues tenemos nuestra agricultura mucho más basada en un invernadero natural, con medios naturales, el sol que nos irradia.
etcétera. Lo que tú dices, efectivamente, el agricultor está muy acostumbrado a novedades y a innovaciones, pero el agricultor no es fácil de convencer, porque el agricultor tiene que ver que sus aplicaciones tienen rápidamente un efecto en la cuenta de resultados. Los agricultores aquí están muy escarmentados de inventos, aquí han venido muchos con inventos, y aquí un agricultor invierte y es capaz de avanzar y evolucionar siempre y cuando le vea que tiene una aplicación lo que le estás vendiendo. Esto es un mundo muy críptico, el mundo de la digitalización, y por eso precisamente se está celebrando aquí el Datagri, para que la gente le pierda miedo a este mundo tan, digamos, sí, insisto, críptico, ¿no? Es que hoy en día, cuando oyes hablar de inteligencia artificial, hay cosas que nos suenan todavía muy extraterrestres. Hablaba Inma hace poco de cultivar en Marte. Mira, NASA ya está trabajando en ello. Dicen, madre mía, ¿dónde estamos ya? Bueno, la inteligencia artificial se aplica a prácticamente todo. Si nosotros supiéramos lo que tienen los supermercados para saber dónde colocar un determinado producto en la estantería de un expositor de los supermercados, nos quedaríamos con la boca abierta. O sea, un supermercado mide cada centímetro cuadrado y la rentabilidad que tiene en cada producto. Cuando tú tienes un producto en un Mercadona, por poner un ejemplo, que se tira ahí tiempo y no se vende, esa parte de la superficie del expositor es mucho menos rentable que otra que está continuamente reponiéndose. No todo eso se analiza. Eso se analiza con los algoritmos y con herramientas que se han creado, que tú le das datos y te dan unos resultados que en función de lo que tú quieras te lo interpretan de una manera o te lo interpretan de otra. Evidentemente ahora la agricultura pues se está haciendo de una maquinaria que generalmente está basada en unos sensores que miden unos parámetros que son necesarios para saber por qué una planta reacciona de una determinada manera o de otra. Yo recuerdo que hace muchísimo tiempo, alguien apareció hablando del fitomonitor. El fitomonitor era algo que se le instalaba a una planta de pepino o de pimiento y te estaba dando unos datos de cómo estaba vegetando, ¿no? De cómo se le movía la savia, de cómo se estaba desarrollando, cómo le estaba afectando el clima, cómo reaccionaba a un determinado abono, cómo determinaba a una determinada nutrición específica que le hacía. Bueno, pues todo eso está yendo muchísimo más allá y ahora se va a analizar todo. Pues a una planta, en un invernadero, le influyen muchas cosas, desde la luz que le entra hasta el nivel de calor que tenga en un momento determinado, y eso influye, por ejemplo, en la calidad del polen, la humedad que tenga, la forma de riego, todo eso. Entonces todos esos datos ahora sí se van a poder interpretar, o están intentando que se puedan interpretar, aplicándole pues aplicaciones que están desarrolladas en base a lo que conocemos como inteligencia de negocio. ¿Qué es lo que, dicho de otra manera, tú te imaginas que todos los días hubiera alguien haciendo encuestas sobre intención de voto para saber dónde se equivoca el candidato y dónde no se equivoca? Algo parecido, ¿no? Con lo cual, esto es una auténtica revolución. Esta mañana decían cosas, o sea, el dominio de la agricultura en el futuro nos va a llevar mucho más lejos de donde nosotros podíamos pensar. En una de las ponencias de esta mañana han dicho que todo el terreno de cultivo arable de Serbia lo ha comprado Qatar. Así es, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque habrán hecho un análisis de el hambre que pueda haber en el futuro si no hay alimentos para todo el mundo, que vengan limitados por un cambio climático que aumente las zonas desérticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Qatar? Pues Qatar tiene dinero y está asegurando que en el futuro tener zonas de cultivo para disponer de elementos básicos como puede ser la harina para hacer pan, por decírtelo de alguna manera. Yo me he quedado sorprendido cuando ya llegan a esos niveles. Lo que sí está claro que después de la pandemia y de la crisis que estamos teniendo por la guerra de Ucrania, la agricultura, que estaba realmente olvidada, ha cobrado un protagonismo. O sea, ha hecho un elemento geoestratégico. Exactamente, Antonio lo dice, se ha convertido en un elemento geoestratégico. Y otro dato que he escuchado esta mañana, no sé qué porcentaje de gente ya no come carne. Sí, un 10%, un 10%. Un 10% han dicho, sí, ¿no? Sí. Que ya no come carne. Esa gente come verdura.
Son veganos, vamos. Pues son veganos o vegetarianos. O comen pescado, ¿no? Pero vamos, lo que es carne, porque claro, se ha lanzado que la huella hídrica que deja una vaquería, o sea, una vaca es espectacular, ¿no? Y bueno, pues hay una serie de datos que están haciendo que pensemos de una forma diferente, que admitamos que hay un cambio climático, que hay unos recursos limitados y que tenemos que cambiar la forma de proceder. Y en unos sitios más rápido, en otros sitios menos rápido. Quizás nosotros no lo notamos porque somos andaluces, estamos en Almería, vivimos en una zona que a lo mejor no padece el estrés de las grandes ciudades, pero que con el tiempo también nos tendremos que dar cuenta. Y luego también hay otra cosa, a nosotros nos cuesta mucho trabajo creernos que algún día parte de los invernaderos del ejido pueden no poder regarse. ¿Por qué? Porque llevamos desde el año 77 diciendo viene el lobo con el agua, y como que no llega nunca esa falta de agua. Pero ojo, que no hace falta que venga nadie con una inteligencia artificial para decirnos que desde abril no ha caído ni una sola gota de agua. Y tampoco tiene que ser muy tonto para aplicar un poco de sentido común, que si vamos a tener veranos con esta longitud, pues posiblemente algún día esos recursos hídricos que tenemos bajo tierra, que tenemos de varios sitios, pues que empiecen a flaquear de verdad, evidentemente, ¿no? Entonces hay que empezar a creerse las cosas, y por fíjate tú en Qatar lo que han hecho, ¿no? O si no, esta gente que deja la carne a un lado para comer productos que naturalmente son muchísimo más saludables para la salud que incrementar tu tasa de colesterol, por ejemplo. Quiero preguntarle a Antonio para terminar. Antonio, que hacemos las cosas maravillosamente bien, que cometemos nuestros errores como no puede ser de otra manera, pero ¿no crees que no estamos vendiendo suficientemente bien las maravillas que hacemos aquí con la agricultura? Sí, yo me he llevado algunos, como siempre, en mi propia tierra me sorprende. El otro día estaba precisamente preparando con algunos conferenciantes el tema de Datagri, y le preguntaba en el hub que ha conseguido Cajamar en Las Palmerillas respecto al tema del uso del agua y de la fertirrigación, que qué nivel de digitalización. Le preguntaba a un experto que creía él que existía en el Poniente, y a mí me llama la atención cuando me dice que el 50%. Bueno, para mí fue espectacular hablar de eso. Vamos a ver, existen 3 niveles en el mundo de la producción. Una es el mundo, como he comentado alguna vez, de la rizosfera, de lo que la planta, pues del agua, de la nutrición, de los tensiómetros, de los conductivímetros, de los abonados. Luego está el mundo que rodea a la planta, que es el medio ambiente del invernadero, y finalmente el estado fenológico, el estado de desarrollo que tiene la planta con sus frutos, etcétera. Entonces, integrar esos 3 elementos hoy día ya se empieza a hacer en nuestra tierra como una señal, como ha dicho antes Guti, de tecnología avanzada. No tenemos la mayor tecnología porque no la necesitamos. Lo que sí tenemos es una tecnología muy avanzada, y esa es la parte que ahora viene con la digitalización. Es decir, de nada te sirve tener muchísimos datos, muchísimos sensores, muchísima información si esa información no se procesa. Hay 2 cuestiones desde mi punto de vista muy interesantes dentro de este mundo. Uno, lo que es que la propia inteligencia artificial te permite aprender de tus propios errores, de manera que a la siguiente vez el propio sistema ya ha aprendido de que cuando estamos en esta fecha, hace esta radiación, hace esta humedad y ataca el tri o ataca la araña roja, y eso hace estar en alerta. ¿Y qué significa esto? Pues que todo este conglomerado de estos 3 mundos que he hablado, de la rizosfera, el medio ambiente y el fruto, todos estos 3 mundos integrados hace que podamos prevenir, que podamos prever qué va a ser la producción, qué calidad, cuándo hay que cortar, cuándo. Todo eso va a ser ventajas para el agricultor. Pues ha sido un placer tener en esta mesa, como decía antes el amigo Guti Atlandos Escobar, tanto Antonio como José Antonio Gutiérrez. Gracias por acercarnos en este foro de Atagri a los micrófonos de Agroradio y darnos vuestra opinión sobre la inteligencia artificial. Muy bien, gracias a vosotros. Y 11 de noviembre, Agroradio estará en directo desde las sedes de Datagri 2022, día 10 en el Auditorio del Ejido y día 11 desde la finca experimental Las Palmerillas. Datagri 2022 y Agroradio unidos en el avance de la agricultura. Patrocina esta retransmisión Icostec.